Buen día, Joel. Bueno, ¿qué tal? Vamos a empezar con la clase de Explique Sonido. La clase pasada habíamos comenzado con la introducción a sonido. Vamos a hacer un repaso breve de los conceptos que vimos para continuar hoy con onda viajera y ondas estacionarias. Lo que habíamos visto en la clase pasada era que el sonido es una onda de presión, ¿sí? El sonido es una onda de presión. Hay bastante ruido acá de fondo porque estamos acá en obra, así que van a escuchar tal vez ruido de palas, ruido de picos. Es una onda viajera, se propaga a una velocidad constante, ¿sí? En cualquier medio. La velocidad en el aire a 20 grados es de 343 metros por segundo. La velocidad no depende de la amplitud del sonido. Acuérdense que la amplitud lo habíamos relacionado con la sonoridad. O sea, no importa si un volumen es mayor, es más sonoro, o sea, de mayor amplitud, va a viajar igual de rápido. Y tampoco depende de la frecuencia. Sonidos de alta frecuencia, sonidos de baja frecuencia viajan a la misma velocidad. O sea, graves y agudos también lo hacen, ¿sí? En la clase pasada hemos visto una ecuación que la velocidad del sonido, la habíamos visto al final, ¿sí? Se puede sacar con una relación matemática, ¿sí? Que te relacionaba la velocidad del sonido con la temperatura. Quería buscar, la tenía en la guía. Estoy abriendo. ¿Qué podemos decir? Acá antes de escribir que la velocidad de propagación depende del medio, ¿sí? Y de sus propiedades elásticas, o sea, cuánto se deforma un líquido, cuánto se comprime, un gas, cuánto se comprime a una determinada fuerza, ¿sí? Entonces, tiene que ver con elasticidad, tiene que ver con eso, con el cambio de forma, ¿no? Como habíamos dicho que es una onda de presión y había compresión y descompresión, hay que ver cuánto se deforma ese medio, ¿sí?
un gas es mucho más fácil de comprimir que el agua y el sólido es mucho más difícil de comprimir que el líquido, ¿sí? Entonces, y de también la masa, cuestiones que tienen que ver con la masa porque hay que mover partículas, ¿sí? Se le dice a la masa inerciales, ¿sí? Entonces, tiene que ver con propiedades las propiedades inerciales tienen que ver, bueno, con la densidad, que es la cantidad de masa por unidad de volumen. Y hay una formulita que les puse ahí en la guía, que te decía que la velocidad se puede obtener con esta relación. Que es sacar la temperatura en grados centígrados dividido 273,15 grados centígrados. Dice grados centígrados, aunque parecería que sería grados Kelvin, ¿no? Pero es para que se simplifiquen las unidades, ¿no? 273,15 tiene que ver con la temperatura Kelvin, pesada en Kelvin, que tiene que ver con la temperatura absoluta. O sea, el 0 Kelvin es cuando las partículas ya no pueden bajar de temperatura, no hay movimiento de la materia. Eso es dicho en grados centígrados a menos 273 grados, ¿sí? No hay nada en el universo que pueda tener menos temperatura que el 0 Kelvin. Entonces, bueno, esa ecuación que está ahí te permite sacar la velocidad de propagación del sonido dependiendo de la temperatura atmosférica, ¿sí? Esto entonces solamente vale para la velocidad del sonido en el aire. ¿Sí? Bueno, si, por ejemplo, ¿no? Si la temperatura es de 30 grados, la velocidad del sonido, sáquenlo ustedes cuánto es, y si la temperatura es de 0 grados, saquen cuánto es. Dale, les doy un minuto para que lo hagan. Pongo pausa a la grabación. Bueno, la primera velocidad me da 349 metros sobre segundo, 0,66, ¿sí? Y la segunda velocidad, fíjate que sería hacer que raíz de 1, ¿no? Porque temperatura 0 grados, todo este término se te va, así que raíz de 1 es 1, te da exactamente 300
31,9. Entonces, fíjate que entre un día de invierno y un día caluroso, la velocidad del sonido puede cambiar. ¿Sí? Cambió acá en 20 grados, 15 grados, ponele. 15 grados aproximadamente, ¿no? 17 sería la cuenta exacta. 17 grados, ¿sí? Entonces, es bastante, ¿no? Bastante. Es casi un 5% de diferencia, ¿no? Un poquito más, un 5%. Entonces, bueno, la temperatura, la velocidad de propagación depende de, básicamente, de la temperatura. Cuando vos vas a la velocidad del agua, es aproximadamente 1500 metros por segundo, bueno, ahí ya ves que la velocidad del sonido es mucho más alta, ¿sí? Nosotros en el laboratorio medimos la velocidad del sonido. La medimos con diferentes métodos. Un método que usamos es usar unos auriculares y lo usamos como micrófono. O sea, agarramos una computadora y vieron los auriculares que se embuten, que se meten en la oreja. Lo enchufamos en el mic, en la entrada de micrófono. Un parlante y un micrófono son muy similares en su funcionamiento, simplemente tienen que ver que es exactamente la misma la estructura, salvo que uno reproduce y el otro graba. Y pueden ser reversibles, ¿sí? Es el mismo principio físico, pero reversible. Entonces, al tener dos micrófonos, lo que hacemos es alinearlos, ¿sí? Lo que hacemos es algo así. Tenemos una mesa y ponemos un auricular acá y otro auricular acá, ¿sí? Que usamos son dos micrófonos, ¿sí? Conocemos esta distancia. Y lo que hacemos es generar un sonido desde una fuente, un aplauso hacemos, ¿sí? Hacemos de acá un estallido, ¿sí? Por ejemplo, desde acá, ¿sí? Un estallido. Entonces, esto lo grabamos. Conocemos esta distancia y lo grabamos. Y en el oscilograma lo que vemos es un retardo entre que el sonido llega al primer canal y que llega al segundo, ¿sí? Entonces, medimos el tiempo del retardo y tenemos distancia sobre tiempo, que es velocidad, y ahí medimos la velocidad del sonido. Otra forma es filmando. ¿Cuánto te dio el primero, Gustavo? Decime cuándo te dio y te digo. El segundo método que usamos es filmar con una cámara que filme a 60 frames por segundo. Filmamos una escena de una persona golpeando, ustedes en particular, en un campo abierto, o sea, en el predio de la universidad, golpeando dos maderas. Como la velocidad de la luz es muy superior a la del sonido, lo que sucede es que llega primero lo que vemos que son el golpeo y después, posteriormente, unos milisegundos después, llega la estampida, o sea,
producto del golpe entre las dos claquetas. Entonces medimos el tiempo de retardo entre que se juntan las claquetas o las maderas y que llega el sonido a la filmador, a lo que sería la cámara. Y la distancia a la cámara y la persona también se mide, y de esta manera se mide también la velocidad del sonido. Las dos son interesantes porque la primera usa el Gold Wave, ¿sí? Tienes que ver ahí las ondas del oscilograma y el de del primer auricular y el otro. La segunda también está bueno porque tienen que usar un programa de edición, que puede ser el Premiere o Wondershare, un programa de edición de video. Así que bueno, y ven ahí el tema de los frames por segundo, la resolución, o sea, hay varias cosas para ver ahí. Y el último método que usamos es, somos 4 métodos, así que bueno, el tercer método que usamos es un sensor ultrasónico. Un sensor ultrasónico. Ustedes están viendo esto, ¿no? Lo estoy mostrando, le estoy mostrando el operador. Son estos sensores, los usamos con Arduino o con el osciloscopio. Estos sensores son propios de Arduino. Arduino es una placa que también usamos para medir. O los usamos directamente, conectamos al osciloscopio. Y medimos con este sensor ultrasónico, tiene un parlante y un micrófono. El micrófono emite un sonido, perdón, el parlante emite un sonido que no es audible porque está a 40.000 Hz. ¿Se acuerdan que el oído puede escuchar hasta 20.000 Hz? Vamos a ver si hay unas imágenes. Acá hay varias imágenes. Bueno, lo que hace el parlante es, cuando emite un sonido ultrasónico, emite un pulso, 8 ciclos que son a 40.000 Hz. O sea, estos 8 ciclos entrarían 40.000 en un segundo, pero emite solo 8. Ahí empieza a contar cuántos segundos pasa entre que la señal viaja hasta el objeto, se refleja y retorna, ¿sí? Entonces, a ver si acá lo podemos ver mejor. Ahí va. El sonido va. Bueno, no rebota ese. A ver este. Vamos a ver si hay uno mejor. Ahí va. Este me parece mejor. Ahí va. Emite un sonido. No sé si lo llegan a ver ahí. Emite un sonido, se refleja. Y lo que hace es medir el tiempo entre que va y viene. ¿Sí? Entonces no conocemos la distancia a la que está, justamente porque el sensor ultrasónico se puede usar para medir una distancia. Pero si vos la medís, la conocés. O sea, si vos la medís, la conocés. Ustedes miden la distancia, miden el tiempo que va y viene y tienen la velocidad. Una vez que ya saben la velocidad del sonido, que fíjense que ya la conocemos, porque ya les di hasta la fórmula tienen, se puede usar para medir distancia. Porque si vos no conocés la distancia del objeto, pero tenés el tiempo que va y viene y la velocidad a la que va el sonido, ya podés estimar a qué distancia está el objeto de tu sensor. Entonces, básicamente, la utilidad del sensor ultrasónico es esa, medir una distancia a un objeto que no sabemos bien dónde está. Entonces, bueno, es esa también una utilidad. Después ustedes tienen que terminar seteando el sensor para que haga eso, para que mida la posición.
Y lo último que usamos es lo que vamos a ver hoy, después les cuento, que se llama tubo de Kuhn, que después se los muestro, ¿sí? O sea, hay 4 métodos para medir, por lo menos en el laboratorio, para medir la velocidad del sonido. eh, que parte, o sea, la idea cuando termine el aislamiento social es que hagamos estas prácticas, ¿sí? Con las de óptica. Así que bueno. eh, será parte de lo que nos espera a futuro. Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy van a ser ondas estacionarias, ¿sí? Nosotros vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacerlo después. Vamos a compartir la presentación. Esta. Bueno, ustedes están viendo ahí la presentación. Bien. Me quedó por responder lo de Gustavo, perdón, que yo me quedé colgado explicando las cuentas. Gustavo, fíjate de poner toda la raíz, de que tenés una raíz cuadrada, de poner 1 más y esa división todo en paréntesis, ¿sí? Para que no te quede, pues si no te estás haciendo, ¿está bien? Está todo dentro de la raíz, así que poner paréntesis ahí para que te dé eso que 349 como me da a mí. Bueno, la clase pasada, a ver, vamos a repasar un poquito. Habíamos visto esto, ¿se acuerdan que habíamos dicho, mira, si teníamos un parlante que que se movía, generaba una onda en en el medio que habíamos caracterizado con una velocidad de propagación, una longitud de onda. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, ¿qué función matemática va a ser la que representa eso? Y lo tenemos ahí abajo, ¿no? Tenemos abajo que dice, vieron que dice sound pressure en la vertical, que va entre un mínimo y un máximo. Bueno, eso, la pregunta es, ¿qué función matemática va a poder representar a la onda viajera? O sea, a la onda viajera le decimos justamente a la propagación del sonido en el aire. ¿Qué función matemática va a poder expresar eso? Y bueno, si tenemos un movimiento periódico, va a ser una función que es del tipo seno-coseno, ¿sí? ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver ahora y qué estructura matemática va a tener, ¿sí? Nosotros vamos a empezar viéndola en una dirección, pero bueno, ustedes saben que se propaga en todas las direcciones, pero vamos a empezar viendo en una sola dirección, ¿sí? O sea, viéndola así, que se propaga, por ejemplo, solamente en horizontal. Aunque sabemos que una onda de sonido, como si fuera una fuente puntual como de luz, ¿no? Parece casi como si hubiera ahí una lamparita y emite para todas las direcciones. Bueno, en el caso del sonido también, ¿no? Viaja en todas las direcciones porque golpeás y en todos los puntos del espacio puedes escuchar ese golpe, ¿no? No importa dónde estés, lo vas a escuchar. Bueno, para vos hacer que
una función matemática se mueva, tenés que hacer básicamente esto. Fíjate. Cualquier función, no importa cuál sea, vos le pones al lado de la x un término que sume o que reste y vas a hacer que se corra. ¿Sí? Esta nomenclatura puede ser confusa. ¿Sí? Fíjense, esta nomenclatura puede ser confusa para ustedes porque es nomenclatura bien matemática. Pero esto significa, agarras una función matemática, cualquiera, que dependa de x, por ejemplo, que es el espacio, y le pones al lado de la x un término que dependa del tiempo, ¿sí? O le sumás o le restás al lado de la x, que sería la variable, y vas a hacer que esa función se mueva. Se mueva en ese eje que si fuiste restando a x, se va a mover en x. ¿Sí? ¿Está bien? Si vos tenés, por ejemplo, una función que es así, como la que está acá abajo, es una función que es así, y al lado de la x, ahora la modificás y le pones, por ejemplo, la velocidad de propagación por t, y le pones ahí 1 segundo o 2 segundos al tiempo, lo reemplazás por un número conocido, vas a hacer que la función se corra lateralmente. Se corra, ¿vieron que la función ahora se corre a la derecha? En este caso, le restamos velocidad por tiempo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, cualquier función que vos agarres, matemática, y le restás o le sumás a la variable x un término que dependa de la velocidad del tiempo, porque recuerden que velocidad y tiempo es distancia, ¿no? Como velocidad es distancia sobre tiempo, velocidad por tiempo es distancia, ¿sí? Entonces, si vos le restás un término o le sumas un término, es que la función se corra a la izquierda o a la derecha. Si le restás, se mueve a la derecha. Si le sumas, se mueve a la izquierda, ¿sí? Vamos a ver. Avísame cuando falte un minuto, ¿sí? Así no nos corta. Vamos a borrar. Tantas pantallas acá que me confunden a veces que... A ver, ahí va. Ponele. Ponele que te es una función que es así. Fíjate, es una función que si querés al principio, ¿no? Uno puede decir cuál es la función que depende de x. Bueno, si vos tenés, por ejemplo, primero una función que es así. Una función que dependa solamente de x. Que sea así. 2x al cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, si querés que esa función se mueva hacia la derecha, tenés que restarle, donde dice x, le tenés que poner este término. ¿Sí? Un término que es 3 por tiempo. ¿Sí? O sea, por cada segundo que pase, se va a estar moviendo unos 3 metros más. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice. A 0 segundos, fíjate que, bueno, que es la misma función que escribí, ¿no? Es esta. Ahora, a 1 segundo, cuando vos pase 1 segundo, se va a mover 3 por 1 a 3, ¿sí? Se va a mover 3 metros a la derecha, ¿sí? Y si le pones 2, se va a mover 6 metros a la derecha porque hay un 3 que está multiplicando, ¿no? Entonces vos lograste que esa función se traslade. ¿Está bien? Nosotros queremos que la función se mueva a la derecha como hace el sonido, ¿no? Que se va moviendo hacia la derecha. Bueno, pero lo que queremos esto sería como una especie de golpe, ¿no? Una función que representaría un golpe.
porque no es alguna función que todo el tiempo va y viene y viene y viene y viene ondas, sino que viene una sola vez. Entonces algo más parecido a hacer así, ¿está bien? Y viaja. Cuestión tendríamos que estar haciendo todo el tiempo así, ¿no? Y tendríamos ahí como un trencito de pulsos, ¿sí? Acá tenemos uno solo, así que sería como un golpe. Un incremento repentino de la presión y listo. Entonces, si quieren, pónganse, yo diría, la ecuación de onda es esta, porque se entiende que la función sería, por ejemplo, la que está acá. Y pongan, escríbanse algo ustedes, ¿no? Como sería, le tengo que restar, ¿sí? Bueno, o si querés vamos a poner, bueno, queda menos de un minuto, así que lo hacemos a la vuelta. Nos volvemos a conectar y seguimos con Onda Viajera.